La información provino directamente de Trevor Engelson, ex marido de Meghan, a través de un intermediario. Y obviamente Trevor Engelson es un exitoso presentador y productor de televisión. Lamentablemente ahora tiene su propia familia y está muy feliz. La historia que vas a escuchar nunca debió salir a la luz, no por falsa, sino por incómoda, porque interrumpe una narrativa cuidadosamente protegida durante años. Porque una vez que la escuchas no puedes deshacerte de ella. Esta no es una historia suave, no está pulida y no es fácil. Durante años, el mundo ha visto una versión de la verdad limpia, controlada y cuidadosamente editada. Pero hay otra versión, una que nunca salió del montaje. Y en el centro, un hombre que cayó lo suficiente para que la historia se reescribiera sin el Trevor Engelson. Y esto es lo que sucede cuando la persona que conocía al principio finalmente sale de las sombras. Cuando el pasado se niega a permanecer sepultado, cuando la historia borrada empieza a resurgir, lo que vas a escuchar no es solo un apéndice de la historia. Cambia todo lo que creías saber antes de los títulos reales, antes de las cámaras, antes de los discursos y entrevistas cuidadosamente escritos y pulidos. Meghan Markle era solo una joven buscando construir su vida, sin puertas de palacio, sin titulares, sin atención global. Hubo un hombre que la conocía antes de que la historia se limpiara. Trevor Engelson no formaba parte del mundo real ni del cuento de hadas. Conoció a Meghan cuando su vida aún era desordenada, sin terminar y sin ser observada. Antes de que nadie se interesara en quién era, él estaba allí, cerca para ver las partes que nunca entraron en la versión oficial. La gente suele pensar que el pasado desaparece con la fama, pero no, solo se vuelve más silencioso. De acuerdo a susurros en el círculo de Trevor, había aspectos de la vida temprana de Meghan que no coincidían con la versión presentada después al mundo. No escándalos en tabloides, no Hollywood, drama de algo más profundo, algo más antiguo, algo que se eliminó a propósito. No se trataba de ambición ni de pulir la imagen, se trataba de un capítulo perdido, tan cuidadosamente borrado que la mayoría no se percató de su ausencia. Y lo extraño es que al mirar bien, ves el vacío, un espacio en blanco en su trayectoria donde nada encaja. Un año sin explicación, un periodo de su vida que se desvanece en silencio. Ese silencio no fue casual. Para entender dónde comienza el silencio, debes regresar a Las Vegas. No las luces de neón ni los casinos abarrotados, sino una pequeña capilla de bodas al margen de la avenida principal. La gente pasa sin darse cuenta. A mediados de los 90, Meghan tenía 18 años. No era famosa, sin paparazzi esperándola ni reporteros siguiéndola. Para el mundo, ella era invisible. En esa capilla, Meghan Markle y Joe Giuliano se encontraban. No hubo grandes promesas. Sin momento de vestido blanco para fotos. Solo dos jóvenes y dos testigos familiares, tranquilo, privado y sencillo. Y luego ocurrió algo importante. No solo intercambiaron promesas, firmaron un certificado de matrimonio, con tinta en papel, legal y vinculante. No se tomaron fotos ni hubo anuncio para celebrarlo, pero eso no lo hace menos oficial. Esa capilla no simuló una ceremonia, sino que celebró un matrimonio legal. Por un instante, Meghan Markle fue la esposa de alguien, y luego, tan rápido como sucedió, el matrimonio desapareció. El matrimonio no terminó con un divorcio, sino con un anulamiento, algo mucho más definitivo. Para muchos, el divorcio implica que algo existió y luego terminó. Un anulamiento implica que la ley declara que nunca existió, sin matrimonio, sin registro, sin pasado. En Nevada, las anulaciones son rápidas, incluso más lugares. Si ambas partes están de acuerdo, el tribunal puede borrar el matrimonio en días. Y si se solicita, se puede sellar el archivo completo, no oculto, no parcialmente visible, sellado. Cuando los registros están sellados, no aparecen en las búsquedas, no aparecen recortados, no dejan huecos, desaparecen por completo. Eso es exactamente lo que ocurrió aquí. El anulamiento se registró, los archivos se sellaron y de repente, en papel, el matrimonio nunca existió. Pero los archivos sellados no son inútiles. Los tribunales no sellan nada si no hay algo valioso dentro. Algo sensible, algo que no debe ser público para un joven conocido y aún no famoso. Un anular como este era el borrador perfecto. Un botón de reinicio legal. Una forma de salir de Las Vegas sin cargar el pasado. A simple vista, parecía que no había ocurrido nada, pero sí lo había, porque aunque el papeleo se puede borrar, el tiempo no. Y mientras Meghan regresaba a su vida,
Las consecuencias del tranquilo fin de semana no desaparecieron con el archivo. Las siguieron, esperaron y surgieron en el único lugar donde ningún documento legal podría borrar un año desaparecido. Después de Las Vegas, algo extraño sucede en la historia de Meghan Markle. No avanza, desaparece. Oficialmente la explicación es sencilla e inofensiva. Meghan tomó un año sabático antes de la universidad. Tiempo para viajar, explorar el mundo y encontrar su identidad antes de comenzar en la Universidad Northwestern. Suena razonable, muchos jóvenes lo hacen, pero al inspeccionar más de cerca la evidencia simplemente no existe. No hay registros de viaje, sin documentos de programa de intercambio, sin fotos de ella en el extranjero, ni una sola instantánea frente a un monumento. Ninguna pista verificada de este supuesto viaje. Por un año completo, Meghan Markle no deja huellas en lugar de aeropuertos y postales. Según cuentas vinculadas a la familia Giuliano, hay silencio. Meghan no viajó en absoluto. Ella permaneció en un lugar lejos de la atención, en Chicago. Allegadamente, vivió bajo el techo de la familia Giuliano, lejos de Hollywood y aún más lejos de la vida que construiría después. Este año desaparecido no es solo vacío. Está herméticamente sellado y lo que sucede en su interior cambia todo. A mitad de ese año silencioso, la historia da un giro difícil de escuchar e imposible de ignorar. Según susurros de allegados a la familia Giuliano, Meghan dio a luz fuera de un hospital público y sin usar su nombre real, sin fotos familiares ni felicitaciones. Este nacimiento fue tranquilo y privado, cuidadosamente oculto en el registro. No hubo anuncios. Sin documentos que la vinculen con ella, una niña y casi de inmediato se tomó una decisión. La familia Giuliano criaría al niño como uno de sus propios. Le otorgarían una nueva identidad, incorporados a su hogar y protegidos por el silencio. Meghan se alejaría sin reclamarla públicamente. Un pariente lo describió luego en una sola frase breve, sencillo y cargado de significado. Ella fue de Meghan antes de ser nuestra. Esa frase lo dice todo. No se trataba de un rumor de extraños. Se describió como un capítulo vivido. Decidió y luego borró una vida que siguió adelante sin su nombre. Para comprender el peso de esto, imagina que te dicen que tu historia debe terminar para que la de alguien más comience. Imagina que te piden desaparecer para que un futuro quede limpio. A finales de 1995, el arreglo estaba hecho y Meghan desapareció otra vez. Cuando Meghan reaparece, parece renacida. Se matricula en la Universidad Northwestern. Entra al programa de teatro. Ella forja amistades y entra en una vida que parece organizada, ambiciosa y llena de promesa. Esta es la Meghan que finalmente conoce el público. Pero al mismo tiempo, ocurre algo más. De manera silenciosa y total, se interrumpe todo contacto con la familia Giuliano. Sin visitas, sin llamadas, sin verificación, sin un lento alejamiento. Un punto final. El matrimonio de Las Vegas nunca se menciona. El anulamiento se considera como si nunca hubiera ocurrido y el niño, si existió, se borra del relato por completo. No fue solo crecer, fue un reinicio, una decisión calculada para avanzar sin mirar atrás y construir un futuro sin espacio para dudas del pasado. A partir de ese momento, la historia de Meghan se vuelve fluida, predecible, fácil de contar. Bachillerato, universidad, actuación, realidad de la madera, sin archivos sellados, sin años perdidos, sin nacimientos silenciosos. Solo una línea de tiempo pulida que avanza en una sola dirección limpia. Pero las historias basadas en silencio no permanecen en silencio eternamente, porque el pasado no desaparece. Espera y años después, cuando el público cree que la historia está completa, las menores inconsistencias comienzan a agrietar la superficie. Números que no coinciden, documentos que cambian y una línea de tiempo que solo funciona si no miras de cerca. Allí es donde la historia continúa. Durante años, el año de nacimiento de Meghan Markle se ha dado como 1981. En papel, funciona a la perfección. La sitúa en la edad adecuada para la secundaria, la universidad, roles de actuación tempranos y luego una boda real. Todo encaja bien si no miras de cerca, pero cuando la gente empezó a mirar más de cerca, los números comenzaron a vacilar. Fotos archivadas de su época en la Universidad Northwestern muestran a Meghan rodeada de compañeros que ahora tienen casi 50 años. Los registros de antiguos alumnos sitúan a muchos de esos estudiantes en la graduación de la escuela secundaria a finales de los 80, casi una década antes de lo que sugiere la línea de tiempo oficial de Meghan. Al principio, esto podría sonar como un error. Un error, una foto mal etiquetada, pero no sucede solo una vez, sucede repetidamente. Programas de antiguos alumnos y listas de eventos indican discretamente años de nacimiento alternativos. No radicalmente diferentes, pero suficientes para importar. Si esas fechas son más cercanas a la verdad. Algo importante
cambia. Meghan no habría sido una adolescente a mediados de los 90. Ella habría sido mayor, lo suficientemente mayor para que el matrimonio en Las Vegas tenga sentido, lo suficientemente mayor para que el año perdido encaje, lo suficientemente mayor para un nacimiento en 1995 sin distorsionar la realidad. De repente, las piezas del rompecabezas dejaron de pelear, hacen clic y cuando lo hacen, se hace más difícil descartar el año perdido como un simple vacío y más fácil verlo como un silencio cuidadosamente gestionado. Algunos creen que los documentos oficiales son permanentes. Final intocable, pero la historia demuestra que no siempre es así. Años después, cuando Archie, hijo de Meghan, nació en el Reino Unido, su certificado de nacimiento se archivó como cualquier otro. Incluía su nombre legal completo primero, medio y título. Luego ocurrió algo inusual. El documento fue modificado en silencio. Se eliminaron su primer y segundo nombre. La versión actualizada solo menciona su título real. Funcionarios del palacio lo justificaron como un error administrativo. Un ajuste menor, pero los allegados a la familia real admitieron algo importante. Nunca antes se había hecho esto con ninguna otra madre real. Eso importa porque establece algo crucial. Si un certificado de nacimiento real de alto perfil puede ser alterado después de los hechos bajo atención global. ¿Y qué pasa con documentos antiguos? Registros de secundaria, registros de viajes, archivos judiciales de un juzgado de Las Vegas en los 90. Los registros no necesitan ser destruidos para desaparecer, solo necesitan ser controlados. Archivos sellados, fechas ajustadas, amendamientos silenciosos con el tiempo. La historia que queda parece limpia, no porque no sucedió nada, sino porque se eliminó todo lo demás. Y cuando existe esa posibilidad, la inscripción sellada y los años perdidos dejan de parecer coincidencias. Empiezan a parecer un patrón. Si Meghan dio a luz en 1995, ese niño ya no sería niño, tendría casi 30 años y según recuerdos silenciosos de Chicago, siempre había alguien. Los vecinos recuerdan a una niña en las reuniones de la familia Giuliano. No fue presentada, no fue explicada, simplemente existió. Un pariente la describió de una manera que aún persiste. Ella forma parte de la línea de sangre, pero ya nadie habla de ella. Por años, ese susurro permaneció inmutable. Detrás de puertas cerradas, ajenas al mundo exterior, hasta hace poco. Se supo que esta misma mujer, ya adulta, ha tenido en secreto un hijo propio, sin anuncios, sin celebración, sin reconocimiento público. Otra vida comienza en silencio. Si es cierto, la implicación es asombrosa, significaría que Meghan Markle no es solo una madre. Ya es abuela, una nueva generación unida por la sangre, pero borrada de la historia. Aquí es donde todo se une, el acta sellada en Las Vegas, el año que desapareció sin evidencia, el niño criado con otro nombre, las discrepancias de edad, los documentos alterados. Individualmente, cada detalle podría desestimarse. Juntos, cuentan una historia distinta. No es un escándalo, no es chisme, pero un largo y cuidadoso esfuerzo por mantener un capítulo cerrado para siempre. Y aquí es donde el papel silencioso de Trevor Ingleson importa. Conoció a Meghan antes de la limpieza, antes del reinicio, antes de que la historia fuera simple. Según susurros de su círculo, él confirmó silenciosamente lo que otros solo intuían, que el pasado de Meghan no era solo refinado. Algunas partes eran secretos enterrados, no desaparecen. Se sientan en archivos judiciales sellados de Las Vegas. Se ocultan en fotos de clase que no coinciden con la cronología, que cosen en recuerdos a medias que las familias dejan inconclusos en voz alta, y a veces regresan a través de lo que ningún documento legal puede borrar: la sangre. Si una hija criada en silencio descubre la verdad sobre su madre, ese momento no solo reescribe el pasado, desafía el futuro. Sin título, ningún acuerdo palaciego ni biografía pulida puede encerrar una verdad para siempre. La verdadera pregunta no es si este capítulo existe. La verdadera pregunta es qué sucede cuando finalmente se abre